Buenas noches, amado Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido Espíritu de la santidad, Espíritu de oración, Espíritu de gracia, bienvenido Espíritu de revelación, tu Espíritu de revelación, Señor, tu Espíritu, Señor, de consejo y de poder, bienvenido tu Espíritu de temor de Dios, bienvenido tu Espíritu, Señor, de justicia, bienvenido tu Espíritu de profecía. Bienvenido, Señor, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de conocimiento, de ciencia. Bienvenido, amado Espíritu Santo. Bienvenido, tu linda persona. Gracias por guiarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser el director de mis grandes triunfos. Gracias por ser el director de mi vida, el director de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús escrito está que tu Espíritu Santo guías a los hijos de Dios. Gracias, amado, por estar aquí. Gracias por revelarnos al Dios vivo, al Dios Padre e Hijo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y hoy es el día del poder de la resurrección, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección. Resucita en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Doy la bienvenida a toda la audiencia, a todos los que están siguiendo los vídeos y mensajes de la palabra de Dios, de mis grandes triunfos. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret estamos aquí en vivo desde Perú, predicando las buenas nuevas, enseñando, predicando y sanando a todos de toda enfermedad y de toda dolencia en el nombre del Señor Jesús. Y decretamos en el nombre del Señor Jesús que hablamos conforme a la palabra de Dios, ministramos conforme al don de Dios que da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien sea la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. Y hoy día, que es el día que hizo el Señor, en el nombre del Señor Jesús, ordenamos de acuerdo al libro de Isaías capítulo 35, versículos del 5 al 6. Hoy se abren los ojos de los ciegos, hoy se destapan los oídos de los sordos. Hoy salta el cojo como un ciervo, hoy salta el cojo como un ciervo. Hoy grita de alegría la lengua del mudo. Hoy grita de alegría la lengua del mudo. Y alaba a Jehová todo lo que respire. Alaba a Jehová en el nombre del Señor Jesús. Y bienvenido, amado Espíritu Santo. Toma asiento, este es tu lugar. Y gracias por estar aquí. Gracias por estar en mi vida. Gracias por estar en la vida de cada uno de ellos. De todos aquellos que se contactan y los que se contactarán. Gracias, mi Dios, porque siempre has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque nos conocías desde antes de la fundación del mundo. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por la herencia que nos has dado de ser hijos de Dios. Gracias en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo que habla por nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, no te pierdas esta gran oportunidad de recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador y confesar a Jesucristo como el Señor de los señores, porque si tú creyeres que Jesucristo resucitó entre los muertos, serás salvo. En el nombre de Jesús, si tú eres salvo, tú y tu casa seréis salvos. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Cristo vive, Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús, resucita ahora en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, quieres dominar en medio de tus enemigos, resucita. Levántate con el poder del Espíritu Santo, levántate con el poder de la resurrección. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque Jesucristo vivifica. Jesucristo es el Señor de los señores. En el nombre del Señor Jesús, escrito está en su palabra. De acuerdo, exactamente aquí tenemos en su palabra que nos habla en Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, ¿no? Versículo 11, lo tenemos aquí, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre su gracia. Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Él es el Todopoderoso, es el Dios omnisciente, Dios Padre eterno, Príncipe de paz. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y bueno, quiero comentarles esta linda palabra. Dice, sí, y si el Espíritu de aquel, ¿no?, que resucitó entre los muertos, a Jesús, mora exactamente
aquí no lo tengo muy distinguido, pero aquí sí lo tengo. Déjenme verlo un momento, por favor, que ahora se los digo exactamente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios, en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, vamos a empezar a compartir este mensaje, esta palabra que es muy hermosa. Exactamente, nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. En el nombre del Señor Jesús. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿vale? Dice así la palabra, luego el fin, cuando entregue el dominio al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Recuerdo que había estado leyendo los versículos del reino, y me pasó el día jueves o el miércoles fue que estaba le he leído muchas veces seguramente o esporádicamente, no lo sé, pero lo he leído, claro que sí, porque está dentro del grupo de exactamente los versículos del reino de Dios. Y claro, me pareció algo muy particular que me llamó mucho la atención el versículo. Claro, yo no recordaba que se refería a la resurrección, que habla exactamente de nuestro Señor Jesucristo, la que el apóstol Pablo exactamente hace un mensaje, da un mensaje a los apóstoles, ¿no? Y eso quisiera compartir, ¿no? Exactamente a los corintios. Y quería justamente compartir ello, porque, claro, es muy hermoso este tema. De hecho, habla sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Y tú dices, pero María, pero está hablando de los muertos. Digamos, este es uno de los temas más importantes. Si vamos a 1 Corintios y lo lees todo, aquí no lo vamos a leer todo, ¿no? Pero sí compartir algunas citas bíblicas, meditemos en ella, nos apoyamos con la guía del Espíritu Santo y hay que leerlo en casa todo, ¿vale? Aquí tenemos. Pero antes de ello, pues quiero decirles dos esencias. Si ustedes vuelven a leer el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y hace un tiempo, no hablo de días ni nada, ya hace bastante tiempo la palabra dominio la he tenido así, dando vueltas en diversos días así. Y claro, wow, me pareció algo, y ya había estado anotando algunas cosillas sobre el tema del dominio, y por eso, de hecho, para hoy tenía un mensaje que tengo hace 2 semanas ya preparado, pero bueno, Papá Dios es el jefe y Él es el que dice qué cosa quiere que compartamos, y estaba así como digo, ya tengo hecho, y tuve que, con la ayuda de Él, preparar esta palabra, que la verdad que le doy la gloria a Él, porque en su gracia lo ha hecho, hacer las cosas para Él es vida, aunque haya algunas interrupciones, y esto para mí ha sido de enseñanza, porque les cuento algo. Mientras iba preparando el mensaje, me pasó que había interrupciones,
Y mira, cuando son las cosas del Señor, lo que el Señor pone en tu corazón, el hacerlo, te pone el querer como el hacer, lo vas a realizar con la ayuda de Él, completamente basándote en la gracia de Él, sin agobios, sin enfados, sin nada, por más que te puedan venir a interrumpir o qué sé yo, ¿no? Que sepas que con el Señor, las cosas del Señor son un sí y un amén. Y Él exactamente cumple su propósito en nosotros. Él está con nosotros. Si has recibido al Señor Jesús, si aún no has recibido al Señor Jesucristo, que ya te escuchaste este mensaje, que te va a encantar, porque estoy justamente compartiendo con mi padre hace un tiempo, que él me dice, y lo compartía con él, que él ha resucitado en vida. Él ha resucitado porque él me decía que estaba como muerto, y me dice más otras cosas muy fuertes en el sentido de cómo él se sentía antes, ¿no? Cómo se veía incluso él antes, ¿no? Y ahora estando con el Señor, buscando, orando, buscando al Señor, pues Él está con vida y así en abundancia. ¿Por qué? Porque incluso hoy día vino a visitar una persona con la que estamos tratando un tema, y justamente le dice, ha rejuvenecido, le ha dicho a mi padre. Y yo le digo, le va a gustar lo que le has dicho. Y le tuvo que hablar un poco más alto y le dijo, que ha rejuvenecido. Y mi papi se sonríe. Entonces algo que le digo a mi papi es, estás más joven, más guapo. Y claro, es que estar con el Señor nos transforma, te saca de la oscuridad a la luz, tal cual. Y bueno, nos vamos al mensaje. Tenemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, lo dicho. Nos quedamos con ello y nos concentramos en estas dos esencias, resurrección y dominio. Dos palabras, resurrección y dominio. Hoy día vamos a hablar de resurrección y bueno, vamos viendo también el tema del dominio. Nos habla exactamente de resurrección. En hebreo, he buscado en hebreo, y es renacimiento, que es un nuevo nacimiento. Si buscamos bíblicamente, lo que significa resurrección quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más, ¿vale? Con esta palabra se designa la acción y el efecto de resucitar, de volver a la vida derrotando a la muerte, ¿vale? Sabemos que el Señor Jesucristo sanaba enfermos, liberaba a los cautivos y lo sigue haciendo, lo hacía, lo hace y lo hará. Eso es. Y también bíblicamente resucitaba muertos, resucita y resucitará. Yo soy un testimonio que me resucitó en vida, en el nombre del Señor Jesús. Sí, lo hablo. No tuve eso de como el efecto, ¿no? Que nos habla así, de que cuando la persona muere lo resucitan, porque también el Señor tiene el poder de resucitar. Y Él da ese poder a sus hijos, a todos aquellos que le hemos creído y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Y Él usa a quien quiera. El Señor usó a un burro, porque no va a usar a sus hijos. Claro que sí, claro que sí. Y Él usa a quien Él crea conveniente, donde y cuando quiera. Él saca el sol para todos, dice la palabra. Y más aún, como no usar a sus hijos, a los hijos que son de Él, que son nacidos de Él. Entonces, es exactamente que es resucitar, y eso creo que nos pasa a todos los que recibimos al Señor Jesús. Era como que antes, sin el Señor, era como estar muertos en vida, sin esperanza, ¿vale? En la oscuridad, en el pecado. Y entonces cuando llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas, nosotros recibimos, porque siempre ha estado con nosotros,
es vitalidad, es un renacimiento. Pero claro, al ver que la traducción era renacimiento en hebreo, me recordé exactamente de esta cita bíblica sobre Nicodemo. Está en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de qué te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Lo dicho, se podría decir que, digamos, este tema es una de las partes más importantes del Evangelio, porque con la muerte del Señor Jesucristo Él nos dio su perdón, nos lavó con su sangre preciosa, al resucitar nos justifica, y vamos a ver la gran importancia. De por sí es importantísimo, pero en este libro de 1 de Corintios capítulo 15, que es recomendable que lo leamos todo, nos vamos a la resurrección de los muertos, nos dice el apóstol Pablo, ¿vale? Que escribe a los Corintios. Nos dice, específicamente, hay una parte que él hace una pregunta, ¿no? Que la vamos a ver luego. Dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Como que había una incredulidad sobre el tema de la resurrección, ¿no? Preguntas, ¿no? Como, claro, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero no sabían si ellos también podían resucitar, en el caso que llegaran a morir. Entonces no sabían si ellos también podían, ¿no? Entonces aquí da un mensaje, una disertación a los discípulos y les dice así. Esto está, sí, perfecto. Vamos al primer versículo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, o sea, a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto nos trae recordatorio, la cita bíblica que les ha dado al empezar este mensaje. Es en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Resucita, resucita en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Si te alejaste de tu iglesia por los motivos que sea, resucita y vuelve a tu casa de oración. Resucita esos anhelos de tu corazón. Resucita, 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 resucita todo lo que el Señor ha puesto en tu vida. Resucita tu ministerio, resucita tus finanzas, resucita tu llamado, resucita, 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 resucita. Decreto el poder de la resurrección y la vida sobre tu vida. En el nombre del Señor Jesús, domina en medio de tus enemigos. En el nombre del Señor Jesús, el Señor nos ha dado amor, poder y dominio propio. En el nombre del Señor Jesús no nos ha dado espíritu de acobardía, sino de amor, poder y dominio propio. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, decreto que el poder de la resurrección esté en tu vida. Decreto que el poder de la resurrección esté en tu casa. El poder de la resurrección esté en tu familia. El poder de la resurrección está en tu familiar que está delicado de salud. El poder de la resurrección está en todas las naciones, porque Jesucristo está aquí. Jesucristo sigue reinando. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, de Jehová es la tierra y su plenitud. Sí, la tierra está llena de la gloria de Dios. La tierra está llena de su gracia. Hay ríos de gracia, hay ríos de gracia, hay ríos de gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí está el poder evangelístico, el poder de oración. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús decreto que en tu casa está el poder de la oración, el poder de tener la comunión con el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, sigue perseverando, sigue predicando las buenas nuevas, sigue anunciando las buenas nuevas, sigue profetizando bienestar para tu familia, sigue creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y si tú aún no crees en el Señor Jesucristo, no te pierdas esta gran ventaja, esta linda y hermosa ventaja de andar en los caminos del Señor, una hermosa aventura diariamente. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo es vida, es la resurrección y la vida. Jesucristo nos restaura, Jesucristo nos redime, nos lava con su preciosa sangre. En Jesucristo nosotros tenemos futuro, tenemos un presente, tenemos un futuro. Él sabe todo lo que pasamos, todo lo que vivimos en nuestro pasado, pero ¿saben una cosa? Con el Señor Jesucristo Él hace cosa nueva. Él hace cosa nueva, Él hace todo nuevo. Es más, nueva es cada mañana su gracia y su fidelidad cada noche. En el nombre del Señor Jesús, y decreto avivamiento en tu vida, decreto avivamiento en tus finanzas, decreto avivamiento en tu ministerio, decreto avivamiento en todo lo que emprendas y hagas, conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere que prosperemos en todas las cosas y que nos vaya bien. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, mujer de oración,
oración. Levántate, hombre de oración. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, levántate a tener comunión con el Espíritu Santo. El Señor habla de su palabra de oración y ruego. Habla de súplica en el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Él es todopoderoso. En el nombre de Jesús, los hijos de Dios, en el nombre de Jesús tenemos entrada ante su trono de gracia. Tenemos entrada a esa comunión íntima y fluida de hablar con el Señor de los señores, como nuestro papá, como nuestro mejor amigo, como nuestro amigo, como nuestro todo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Él es el Señor de los señores, el alfa, el omega, el principio, el fin, y ríndete al Dios el Padre, resiste al diablo y él huye de ti, en el nombre del Señor Jesús. Domina, 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 en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cánticos de liberación nos rodean en el nombre del Señor Jesús. Y si nos vamos al versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano el trabajo en el Señor. Él te bendice más que suficiente. De hecho, hay una cita bíblica que habla que Él enviará lluvia sobre el trabajo. Ya les compartiré, ¿vale? En el nombre del Señor Jesús. Meditemos algunos versículos, ¿vale? De exactamente este libro de 1 Corintios, capítulo 15, ¿vale? Nos vamos al 24, que es exactamente la cita bíblica el cual se originó este mensaje. Dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Bueno, estaríamos hablando aquí del fin de los tiempos, en el cual encontramos al Señor Jesús, ¿no? Recibiendo a los que le pertenecen, donde el reino es entregado al Padre, ¿no? Y luego es destruido todo dominio, autoridad y poder, haciendo referencia a las tinieblas, obviamente. Pero lo que nosotros podemos recibir en nuestro corazón, que por la gracia del Señor Jesús, que nos ha dado autoridad de dominar en medio de nuestros enemigos, de estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, gobernar, dar órdenes en el Espíritu como reyes sacerdotes, y con la oración, nuestra comunión con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, revertir las acciones del maligno, en el nombre de Jesús de Nazaret, el de avisar su Santo Espíritu lo que ha de acontecer y destruir las obras del diablo, en el nombre del Señor Jesús. Él nos libra del lazo del cazador, en el nombre del Señor Jesús, de la peste destructora, de todo lo que nos quiera atar, en el nombre del Señor Jesús, ¿vale? Nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es exactamente donde reina el Señor Jesucristo, ¿no? Él exactamente al gobernar nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, dice, pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, ¿vale? Y el enemigo, ¿cuál es? El que anda como león rugiente queriendo a quien devorar, que es Satanás, sus demonios, ¿no? Sus espíritus malignos, el espíritu de muerte, ¿no? Todos sus espíritus demoníacos, pero en el nombre del Señor Jesús atamos todo hombre fuerte, lo reprendemos, porque el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atemos en esta tierra es atado en los cielos, y todo lo que desatemos en esta tierra es desatado en los cielos, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y dominamos en medio de nuestros enemigos, destruimos las obras malvadas del diablo, destruimos su influencia, destruimos su poder, destruimos su maldad, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y meditemos en el versículo 26, dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. En el 26 vamos a confirmar. 26. Vale, dice exactamente la cita bíblica, dice, y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte. Eso nos dice exactamente la cita bíblica. Entonces, pero ¿quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién tiene todo? ¿Quién domina? ¿Quién reina y gobierna todas las naciones? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos. Tenemos en el versículo 27. Sí, antes de pasar al versículo 27, podemos comentar que la muerte será destruida al final como muestra del poder de Dios. La muerte no puede prevalecer ante la vida de Dios, pues esta es eterna, la vida es eterna, no tiene fin. Con Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos vida eterna, porque Él ha venido para que tengamos vida en abundancia, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Tenemos aquí en el versículo 27, ¿no? Aquí le voy a leer exactamente la cita bíblica, dice, porque todas las cosas lo sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas, en el nombre del Señor Jesús. Mire, el Señor ha puesto todas las cosas bajo nuestro dominio, ¿vale? Porque Él ya nos dio la autoridad, nos dio las llaves del reino de los cielos. Él destruyó las obras de Satanás, todo lo que estaba, el Señor Jesucristo, todo lo que estaba, todo decreto que estaba contra nosotros fue anulado en la cruz del Calvario. En el nombre del Señor Jesús, Él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos bendecidos, somos prosperados en el nombre de Jesús de Nazaret. Él lo ha hecho todo ya en la cruz. Tomamos esa gran bendición, esa gran autoridad que ya nos ha dado en el nombre del Señor Jesús y reprendemos las obras del diablo, sin dudarlo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y es exactamente, si tú quieres más revelación de la autoridad que el Señor te ha dado, pídeselo y Él te lo va a dar, ¿vale? Y hay un detalle muy importante, el poder que hay en el nombre del Señor Jesús. Lo he compartido más de una vez. Él medita en el poder que hay en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús echa fuera demonios, sanas enfermos, resucitas muertos. En el nombre del Señor Jesús reprende las obras del diablo. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. En oraciones y milagros hay un compartir de un mensaje exactamente sobre este tema, en el nombre del Señor Jesús. Búscalo y si acaso lo necesitas, pues te lo comparto, ¿vale? Porque es eso, al final entendí que lo que es oraciones, en oraciones de milagros, los temas específicos, los temas que se compartió es exactamente, si bien es cierto, es hacer hijos de Dios, tenemos la autoridad de echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, pero también tenemos que tener claro el poderoso nombre que hay en el nombre del Señor Jesús, el poder de la sangre de Cristo, la revelación de la Santa Cena, todos esos temas que por la gracia del Señor me los he ido poniendo en mi corazón para compartirlo a través de oraciones de milagros, que lo hacemos los días miércoles, ¿vale? Pues exactamente te va a bendecir. ¿Por qué? Porque vas a la guerra equipado, vas a la guerra con conocimiento, con revelación, si tú estás meditando, si estás exactamente poniendo cada palabra en las manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña las cosas y nos hace recordar, ¿vale? Él es nuestro Maestro. Y muy aparte que es importantísimo asistir a una congregación, a una iglesia. Si antes asistías, vuelve a tu casa de oración, y si hay algún motivo quieres cambiar de casa de oración, que el Espíritu Santo te guíe, pero no dejes de congregarte, no dejes de asistir a tu casa de oración. Es muy importante, porque es de gran óleo estar entre los hermanos. Es la voluntad de Dios que nos congreguemos, es la voluntad de Dios que asistamos a nuestras iglesias. Y gózate en el Señor, alábale, que ha resucitado en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, aquí tenemos,
Si nos vamos a meditar el versículo 28, dice, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos, ¿no? Claro. Jesús se somete voluntariamente al Padre. Y claro, por obediencia, Él viene exactamente para salvarnos, para ir a la cruz por nosotros, y se somete voluntariamente al Señor. Que Dios y nosotros seamos uno en Él. La palabra nos habla que el Padre y yo uno solo somos, porque nos declaró a nosotros también. Entonces, miren, había una cita bíblica exactamente no recuerdo en qué salmos está, pero que el mismo rey David se llamaba tu siervo fiel, ¿no? Le hablaba al Señor, tu siervo fiel. Y es eso, es recordar y meditar en cómo nos ve el Señor. Cómo nos ve el Señor, como los amados, nos ve perfectos, sin mancha, y enfocarnos en ello, también vernos como el Señor nos ve. Es importante que veamos a nuestro prójimo como el Señor Jesús los ve, que oigamos y escuchemos como el Señor Jesús les oye y escucha, por la oración que tú puedes poner pedirle hacia el Señor, pero es importante que antes tú te veas como el Señor te ve, ¿vale? Y actuarás y verás que exactamente hay un regocijo, hay paz en ello. Estás a cuenta con el Señor, ¿vale? Porque estás orando conforme a la palabra de Dios, conforme Él te está viendo. Hay un salmo que dice que diré yo a Jehová, refugio mío, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, ¿en quién confiaré? ¿No? Lo que es para ti el Señor Jesús, declara, en un entorno donde tú estás declarando la palabra de Dios, que son palabras hermosas, palabras de sabiduría. Palabra dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esas palabras hermosas y preciosas sanan, libertan, santifican. Y si hay un entorno o incluso un cuarto de oración donde o en un lugar donde se está proclamando la palabra de Dios, bendice completamente a las personas que están ahí en ese lugar, ¿vale? O en este caso en tu congregación pues está proclamando la palabra de Dios, es un ambiente agradable, sí o sí, es un ambiente agradable. Justamente me comentaba una persona, ¿no? Que había estado buscando una casa, ¿no? En un lugar, lo sabe de testimonio, ¿no? Y que más te interesase de por sí por la casa, por cómo es la descripción de la casa o las características. La persona que fue a buscar un alquiler de una casa, pues lo que percibió es más la presencia de Dios, ¿no? Y eso le agradó y dice, pues ¿quién ha vivido aquí? Preguntó, y justamente había vivido ahí una persona que era de oración y claro, no lo dudó, inmediatamente compró la casa. Eso me contó como un testimonio, porque claro, donde está la palabra de Dios, donde estamos proclamando la palabra de Dios, bendice. Donde tú envías la palabra son salvados de su ruina. Así que sigue proclamando. Te digo algo, en mi vida, por temas, situaciones que uno ha experimentado en oración, te digo algo, decreto el poder de la resurrección sobre tema tal, en oración. Poder resurrección, decreto el poder resurrección, resucita, y más de una vez me daba, y ahora me traigo a memoria ello, compartiendo este tema. Y claro, profetiza resurrección sobre los temas que el Señor pone en tu corazón, de repente en un área personal, en tu ministerio, qué sé yo, en el tema que tú creas que necesita ser resucitado, ¿vale?
el poder de la resurrección está en nosotros, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en este mundo. Cristo vive, Jesucristo es la resurrección y la vida, ¿vale? Domina, domina, domina en medio de tus enemigos. Viva el Rey en cuya presencia estamos. Y agradecer al Señor de los señores por este compartir. Vamos a cantarle, alabarle, adorarle y agradecerle en el nombre del Señor Jesús. Se llama Give Sense, sí, Hodu. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Hodu, l'Adonai Kito, ki leolam chasdo. Hodu, l'Adonai Kito. Here we bow in adoration, giving thanks for all He's done. We stand in revelation. We are redeemed, redeemed by the Son. Oh, to l'Adonai Kito, Leola Hasdo. Oh, to l'Adonai Kito. Oh, to l'Adonai Kito, Leolam Chasdo. Hodu, l'Adonai Kito. All who are hungry, all who are thirsty, come from the east and the west. All who are broken, all who are in mercy, drink from the fountain of rest. All who are hungry, all who are thirsty, come from the east and the west. All who are broken, all who are in mercy, drink from the fountain of rest. Oh, He is good. Oh, His love endures. Oh, He is good forever. Sing it together with me. Oh, He's good. Oh, He is good. Oh, His love endures. Oh, He is good forever. Oh, He is good. Oh, His love endures. Oh, He is good forever. We give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures. Give thanks to the Lord, for He is good. Bendito es el Señor. El Señor es bueno y para siempre su gracia. En el nombre del Señor Jesús, Dios es fiel. Él no es hombre para que se arrepienta de esas lindas promesas que el Señor te ha dado, ¿vale? Él vino hecho hombre y derrotó a Satanás, fue a la cruz y resucitó. Y en el nombre del Señor Jesús, si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador,
y experimentar una vida en Cristo, te invito a que hagas esta oración. Permítete, date esa oportunidad de tu vida de experimentar, ¿vale? ¿Cómo vas a saber si el Señor Jesús vive? Si tú no le abres tu corazón, no le preguntas, pregúntale. En el nombre del Señor Jesús, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, yo no te conozco, pero tú sí me conoces. Te pido en el nombre del Señor Jesús que me guíes a conocerte. Si tú existes, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, resucítame hoy en vida, Señor. Necesito que cambies mi vida. En el nombre del Señor Jesús, muéstrame que tú existes, Señor. En el nombre del Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados y te recibo como mi único Señor y Salvador. En el nombre del Señor Jesús, y registra mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración, en el nombre del Señor Jesús, asiste a una iglesia, lee la Biblia, experimenta una relación profunda y apasionante con el Espíritu Santo de Dios que te revela a Abba Padre, al Dios Padre, al Señor Jesucristo de Nazaret, al Dios Hijo. Que te vaya muy bien y que disfrutes tu domingo a plenitud. En el nombre del Señor Jesús, anda a tu casa de oración y a disfrutar con los hermanos. Hasta luego.